Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de este tema importante dentro de la sociología jurídica. Vamos a analizar el panorama actual de la sociología jurídica que se está estudiando en este presente ciclo, tercero de Derecho, en la Universidad Técnica Particular de Loja. La sociología jurídica se deriva de varios pensamientos. Entre ellas vamos a enumerar algunos de los pensadores más importantes que hasta la actualidad son referentes de la sociología jurídica. Tenemos la escuela de Talcott Parsons, la funcionalista norteamericana, quien considera que el derecho es como un instrumento de integración y control social. Un instrumento que permite ese control dentro de la sociedad en la que vivimos. Por otro lado, también tenemos la escuela de Frankfurt. Esta escuela, este pensador postula que el conflicto es necesario como un elemento de cambio y de la evolución social. A decir de esto, el conflicto es un elemento indispensable para la evolución de la sociedad y así también para generar un cambio a medida que va transcurriendo los años, a medida que va los pensamientos también transcurriendo. Entonces el conflicto es clave para esta evolución, para este cambio social. Tenemos a Niklas Luhmann. Por su parte nos dice y hace una analogía entre el sistema biológico y la sociedad. ¿Qué nos dice él? Nos habla de los sistemas autopoiéticos. De otra manera, podemos decir que son sistemas que se reproducen por ellos mismos en esta comparación. Para él, el derecho es un subsistema autorreferente y autorreproductor. Por eso lo llama sistemas autopoiéticos, como los sistemas biológicos que tienen esa particularidad de autorreproducirse, los sistemas biológicos, ese ciclo que tiene en los sistemas biológicos. Por su parte, Jürgen Habermas, ¿qué nos dice? Este pensador más influyente quizás en la actualidad con su teoría de acción comunicativa, él nos habla ya de un relativismo cultural y señala que los actos son con intención comunicacional y manipuladora. Es decir, los actos, algunos son con intención comunicativa, pero también que tiene una característica como es la manipulación a través de esta acción comunicativa. Muy bien. Vamos a hacer el análisis científico del derecho. Sabemos que las normas coercitivas de carácter jurídico vienen existiendo desde las primeras civilizaciones, desde mucho antes, cuando empezó a hablarse ya de estos términos de derecho. Entonces empiezan a haber unas normas coercitivas dentro de los quienes ejercían el poder en aquel momento. Susan Silvey nos dice, ella es del Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Qué nos dice Susan? Considera que la ciencia y el derecho tienen características que les unen. Las sociedades occidentales actuales tienden a guiarse tanto por la ciencia como por el derecho, a quien los denomina dominio institucional. Así también da cuenta que el derecho y la ciencia están marcados por la racionalidad formal y el orden sistemático. Es decir, tanto la ciencia como el derecho están encaminados por la racionalidad y esa formalidad en un orden sistemático. Los límites metodológicos le diferencian al derecho y a la ciencia de la fe y a la especulación metafísica. Es decir, la ciencia y el derecho se apartan totalmente de la fe y de la explicación metafísica, de la especulación, de lo que se dice sobre el más allá. Son datos concretos. En el derecho es algo concreto, algo que se puede probar, algo verificable. En la ciencia de igual manera. Mientras que la fe y la especulación metafísica lo dejan a un lado para poder tener mucha claridad en el tema de la ciencia y el derecho. Apartan estos dos temas. Vamos ahora a continuar. El derecho constituye un objeto de estudio. Tiene su objeto de estudio. Vamos a hablar sobre tres ítems
¿Qué nos da a conocer esto? La estructura social, limitada por axiomas que se comparte con distintas nociones, como los derechos humanos, derecho natural, derecho de gentes. Ese es el objeto de estudio del derecho, que es la estructura social, cómo está estructurada la sociedad. Por otra parte, tenemos la construcción social. Esa construcción social en la que hay una participación democrática y el consenso social, donde participa obviamente quienes están liderando el poder, la gente, el pueblo, el soberano, en este consenso social. La construcción de justicia a través de leyes, en esta construcción social, ¿sí? Hacer las leyes, hacer los tratados, hacer las leyes que van a regular una sociedad. La investigación jurídica. La investigación jurídica se enfoca en la construcción social como la constitución y las leyes. Se investiga para hacer una constitución, unas leyes que vayan a regular, a encaminar esta estructura social. Podemos decir que la investigación jurídica se aleja de la experimentación y del método científico. Se aleja de la experimentación y del método científico. Bien. Los estudios jurídicos tratan de descubrir y hacer un análisis de lo que debemos conocer todos. ¿Y qué se necesita? Una interpretación, haciendo la diferenciación entre los estudios jurídicos y la ciencia. Por su parte, la ciencia tiene como objetivo descubrir lo que aún no ha sido conocido. La ciencia busca descubrir lo que aún no se conoce, mientras que los estudios jurídicos tratan de hacer un análisis y de descubrir lo que debemos conocer todos. Y se necesita una interpretación en el derecho. En la ciencia no. En la ciencia hay que conocer lo que aún no se sabe. Bien. Vamos ahora a adentrarnos un poco más ya al panorama ecuatoriano de la sociología. ¿Qué dicen los pensadores ecuatorianos de la sociología? Vamos a ver. Tenemos a Pío Jaramillo Alvarado, pensador liberal que incursionó en el derecho y en lo político, estamos hablando del siglo XX, a través de sus obras, que es El secreto de Guayaquil, otra de sus obras, La historia de Loja y su provincia, Régimen totalitario en América. Su obra principal en la sociología es El indio ecuatoriano. Aquí en esta obra habla un poco de esa exclusión de los pueblos originarios de la vida política en el Ecuador. Es el núcleo de la sociología actualmente en el Ecuador. Nos habla mucho de esa exclusión de los pueblos originarios en la vida política del Ecuador. Hace un estudio sociológico bastante profundo, cómo el sistema excluye a todos estos grupos originarios. Entonces es un autor súper importante para revisarlo en la sociología ecuatoriana, en la sociología ecuatoriana, ¿no? En el tema jurídico. Vamos con Jorge Hugo Rengel. Este autor relaciona la sociología jurídica en sus trabajos que se enfocan en la criminología. Él lleva mucho más allá desde la criminología. En sus dos libros aborda la concepción biológica del delito, el positivismo de las teorías de César. La sociología del delito, visión de Enrique Ferri. Bien, aquí estamos viendo que lo que hace Rengel es de enfocarse más en la criminología, en la concepción biológica del delito y también en la sociología del delito. Estudia mucho cómo y por qué las personas tienden a cometer delitos, ¿no? Entonces se enfoca mucho en el tema de la criminología, por qué acometer los crímenes, ¿no? Tenemos al ibarreño Agustín Cueva, donde nos hace un análisis tipo sociológico y político de la perspectiva marxista a través de sus obras, el proceso de la dominación política en el Ecuador, y comparte la visión política de Rengel. Habla un tema de su visión política. Bueno, continuamos. Es importante conocer también la historia para hacer este análisis sociológico, jurídico. Es importante conocer la historia del Ecuador
para entender todo esto, ¿no? Donde vamos a describir de manera muy rápida, muy puntual, momentos desde la concepción de la República del Ecuador y su constitución, ¿no? Tenemos un primer momento que estamos hablando de 1830, donde inicia la vida republicana del Ecuador. Se caracteriza por la inestabilidad y la lucha entre las oligarquías exportadoras de la costa y los hacendados de la sierra. Esa lucha permanente en estos años. Un teatro democrático, es decir, aparecía democracia, pero no del todo una democracia participativa, que excluía a las grandes mayorías populares del poder. O sea, no había esa toma de decisiones desde el poder popular. Segundo momento tenemos ya en 1896 con la Revolución Liberal, liderada por, en aquel entonces, Eloy Alfaro, donde se le embarcó al país en una política moderna caracterizada por la separación entre la Iglesia y el Estado. Antes, la Iglesia y el Estado estaban, estos dos poderes conjuntamente venían de la mano, ¿no? Aquí hay una separación, hay una ruptura ya, la Iglesia por su lado, el Estado por otro lado. Es un Estado totalmente laico. El tercer momento estamos hablando de la Revolución Gloriosa de José María Velasco Ibarra, que tuvo una influencia política bastante importante, se diría, hasta los años 70. En 1944 se dan los gobiernos democráticos con algunas interrupciones, intromisiones de algunas dictaduras, ¿no? Un momento de inestabilidad política, se vino las dictaduras, es un momento que vivimos en 1944. Cuarto momento, estamos ya hablando en 1978, con el retorno a la democracia a través de la victoria de Jaime Roldós Aguilera, que a pesar de su temprana muerte, inició un ciclo de gobiernos pacíficos, democráticos, hasta 1996. A partir de este año surge nuevamente una inestabilidad política de los gobiernos hasta el 2007. ¿Qué pasó en el 2007? Bien, este es un quinto momento. 2007 aparece Rafael Correa con una coalición de partidos políticos de izquierda a través de una organización política de Alianza País. Muy bien, estos son los momentos más importantes del panorama ecuatoriano para analizar la sociología. Esto es lo que podemos compartir, esperemos haberlo hecho de la mejor manera y que sirva para los estudios que ustedes también estén haciendo en tema de la sociología jurídica. Muchas gracias.